Hola, de regreso en este nuevo video. Hoy veremos cómo numerar los elementos mecánicos de nuestro armario usando globos. En el transcurso de la explicación veremos cómo gestionar las escalas, que son importantes para la visualización de los esquemas y de los armarios. Para este video voy a usar los dibujos o planos que se trabajaron hasta el video 3 de este curso. No todos los atributos de cada esquema o de cada componente del armario deben mostrarse. Estos son para relacionarlos y usarlos en gestionar mejor todo el dibujo o el proyecto. Pero en un plano deben ir las descripciones de las características que son necesarias. Recuerde que un plano es un grupo de símbolos y dibujos. En este esquema sencillo, por ejemplo, la descripción es suficiente. Según la norma de símbolos gráficos, este símbolo es una lámpara o lámpara de señal. La norma además nos indica que si deseamos indicar el color debemos colocar un código junto al símbolo que puede ser uno de los que se muestran en la imagen. Para este caso, indicar el color es necesario, pues se trata de lámparas que funcionarán como señales para saber si el circuito está encendido o apagado. También nos dice que si deseamos indicar el tipo de lámpara debemos tener un código, según su tipo. Para nuestro caso, esta lámpara será incandescente, algo que es de poco uso actualmente, pero que lo estamos usando como ejemplo. Así que debemos cambiar la palabra completa por el código IN. Nos acercamos al símbolo y una vez que se resalte, hacemos clic derecho. En el menú de marcado que aparece, vamos a la función de atributos y dentro seleccionamos la función para ver la lista y editarlos. Se mostrará la ventana con todos los atributos. La movemos a un costado para poder ver el esquema completo y seguir los cambios. Primero vamos a ocultar la descripción 1, la descripción 2 y el tag 1, pues no son necesarios que se muestren. Así que hacemos clic sobre cada uno de ellos para que el asterisco que aparece en la primera columna desaparezca. Ahora vamos a editar la descripción 3. Para ello activamos la función de editar atributos y luego hacemos clic en la descripción 3. En la ventana de edición dejamos el código de acuerdo a lo que indica la norma, IN. Aceptamos y la descripción se cambiará. Para aplicar todos los cambios realizados a los atributos hacemos clic en OK en la ventana de esta función. Y como puede ver, los cambios se han aplicado. Pero nos falta mover este atributo al lado del símbolo. Así que activamos el menú de marcado y seleccionamos la función para mover el atributo. Seleccionamos el atributo y lo vamos a colocar a un costado del símbolo. Para terminar, vamos a ocultar los tags de las otras dos lámparas, pues no es de utilidad para nuestro ejemplo. Para esto, vamos a la pestaña de esquemas y en el panel de editar componentes abrimos las opciones de los atributos. Dentro seleccionamos la que nos permite ocultar atributos de varios símbolos. Seleccionamos los dos símbolos y presionamos la tecla Enter. En la ventana que aparece, seleccionamos el atributo tag y luego hacemos clic en OK. Borramos esta cota de 20 milímetros y ya tenemos nuestro esquema limpio y correctamente descrito. Lo podemos leer de forma sencilla y cualquier profesional que usa la norma, que es lo correcto, lo podrá leer con facilidad. La lectura es de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, nombrando primero el símbolo componente. Así que empezamos. Lámpara de señal de color rojo. Lámpara de señal de color verde. Y finalmente, lámpara incandescente de color amarillo. Guardamos este plano y ahora abrimos el plano del armario. Hacemos un enfoque para mejorar la visibilidad de los componentes y podemos ver que aquí debemos ocultar los tags, pues no son de utilidad para nuestro ejemplo. Así que usamos la función de ocultar atributos múltiples que, como la hemos usado, se encuentra en la lista para activar. Hacemos clic y seleccionamos los componentes. En la ventana seleccionamos tag y luego aceptamos. Ahora vamos a numerar los elementos mecánicos del armario.
Se llaman globos porque tienen esa forma. Son números que van dentro de un círculo. También pueden ir dentro de un rectángulo o de un polígono. Los más usados son los círculos. Pero en AutoCAD Electrical tiene una función para configurar este tipo de numeración. Así que vamos a la pestaña de armarios y en el panel de insertar componentes tenemos, en la parte superior derecha de este panel, la función para crear esta numeración. Primero debes saber que AutoCAD Electrical configura estos globos con ciertos valores por defecto. Y antes de aplicarlos, debemos saber si son correctos para nuestro plano. Para averiguarlo, vamos al panel de otras herramientas y seleccionamos la función de configuración. Nos aparece la ventana para modificar esta configuración. Dentro tenemos una ventana dedicada a los globos y una muestra al lado izquierdo de lo que vamos a obtener. Así que hacemos clic en configurar. Nos aparece una ventana y aquí podemos ver que este globo por defecto es un círculo. Si observa, existen 3 opciones más que podemos elegir, pero lo dejaremos como está. En el tamaño del globo tenemos que por defecto es de 10 milímetros. Este valor es muy grande. Si medimos el diámetro de cada componente del tablero, estos son de 3.2 milímetros cada uno. Es decir, si dejamos todo por defecto, los globos se dibujarán en tamaño más grande que los propios componentes. Así que lo cambiaremos a 1 milímetro. Luego tenemos el texto que por defecto es de 3 milímetros. Si lo dejamos así, el número se saldrá del globo. Así que le pondremos 0.5 milímetros para que no se vea muy pegado al círculo. Y a la flecha le pondremos 0.5 milímetros. Es la longitud de la flecha. Debajo tenemos una lista de opciones para cambiar el tipo de flecha que deseamos aplicar. Por ahora no es relevante y lo dejaremos como está. Hacemos clic en OK y los cambios se han aplicado para dibujar globos en este plano. Finalmente cerramos el panel de configuración aceptando los cambios realizados. Ahora falta un pequeño detalle, saber si los componentes han sido numerados. Para averiguarlo, nos acercamos a uno de los componentes y una vez que se resalte hacemos clic derecho. En el menú de marcado, activamos la función para editar el componente y se mostrará la ventana de edición. En la parte superior izquierda vemos que este componente no tiene ningún número, así que debemos numerar todos los componentes. Cuando se trata de 3 componentes como en este ejemplo, numerar es un trabajo de pocos segundos. Pero en un circuito de muchos componentes, el trabajo para numerar nos puede desanimar. Para evitar esta situación, AutoCAD Electrical tiene una función que nos permite numerar las veces que sea necesario todos los componentes del plano. Esta función se encuentra dentro del panel para editar los componentes. Tiene la figura del globo con una letra A mayúscula dentro. La activamos y nos aparece la ventana para configurar la numeración de los componentes. Por defecto aparece el número 1, el cual podemos cambiar si lo deseamos. También podemos agregarle ceros si deseamos una numeración de 2 dígitos. Lo dejaremos como está. En la parte inferior hay una opción para numerar solo los componentes que no tienen número. Para nuestro caso, queremos numerar todos, así que vamos a dejar esta opción sin activar. Luego tenemos activada la opción para numerar a todos los componentes. La vamos a desactivar para configurar el orden en el cual deseamos que el programa realice la numeración. Voy a hacer clic en Rital, que es la marca del tablero, y usando los botones de la parte inferior lo moveré a la parte superior para que sea el componente con el número 1. Luego pondré a la marca Eaton, ya que es la primera lámpara que aparece de izquierda a derecha en nuestro armario. Ahora activaré la opción para que le ponga numeración a todos. Hacemos clic en OK y con esto ya tenemos nuestro proceso de numeración configurado totalmente. Vamos al panel de insertar componentes y activamos la función para dibujar los globos de numeración. Observe que debe aparecer un pequeño cuadrado en el puntero de ratón como señal que la función se encuentra activa. Nos acercamos al primer componente y una vez que se resalte, hacemos clic. Ahora, elegimos el punto al cual llegará la punta de la flecha.
Luego nos desplazamos a una distancia que sea mayor al tamaño de la flecha. Caso contrario, esta no aparecerá. Le pondremos luego la inclinación deseada y hacemos clic. La flecha se formará. Si deseamos que ahí se inserte el globo con el número, presionamos la tecla Enter y listo. Ahora solo debemos repetir el proceso para los demás componentes. Pues bien, eso es todo en este video. Si te gustó, dale una manito arriba. Si el contenido ha sido útil para ti, compártelo. Si lo crees conveniente, puedes dejarme un comentario y no dejes de suscribirte. Nos vemos en el próximo video.